o este folleto que tiene una información muy importante. Personalmente, yo he seguido estos pasos en los últimos tiempos y veo que es adecuado la forma de cómo se aborda la posibilidad de aprender a enseñar la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, yo quiero que participemos todos. Hoy en día, la enseñanza no estriba en que una persona se dedique a dar conocimiento y los demás reciben. Hoy día se trata de que todos ya sabemos algo y lo único que hacemos en las clases son transformar ese conocimiento. Por lo tanto, yo quisiera que ustedes siempre pregunten. Yo siempre digo que las personas, la diferencia entre los latinoamericanos y los anglosajones es que mientras los latinoamericanos nos da miedo preguntar, nos da recelo compartir un conocimiento que tenemos, porque lamentablemente en las escuelas al que pregunta o al que es muy inquieto en conocer, lo miran mal. Mientras eso ocurre con nosotros, en los anglosajones, en cambio, todas sus clases son en base a preguntas, en base a comentarios, en base a transformación. Entonces yo quisiera que ustedes pues siempre estén dispuestos a preguntar o a, si hay algo que no se entiende bien, a decirlo. Entonces, soy una persona que me gusta enseñar. Creo que el Señor me ha guiado, me ha enseñado poder compartir, a servir. Y lo hago simplemente porque me gusta tratar con las nuevas generaciones, porque quiero que ustedes, cuando alguien se le acerque, un niño, un adulto, a que les explique algo de la palabra de Dios, lo digan con verdadero conocimiento. No le digan a las personas con supuesto, ¿no? Entonces, por eso estoy yo aquí. Por eso le he dicho yo, hermana Charito, sí, me gustaría, ¿no es cierto? Es la única razón, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ustedes tienen el manual ya en sus manos. ¿Tienen el manual en sus manos? Amén, pastor. Muy bien, entonces ustedes tienen la primera, el primer encuentro que tiene que ver con la descripción del curso, ¿no? Porque es importante que ustedes estén prácticamente concretos con lo que se va a hacer en este curso. Primero, es estudiaremos la manera cómo crear o diseñar una predicación. También la manera como podemos predicarlo. Siempre tomando en consideración lo que ya se sabe, pero que no se hace, es que la predicación tiene que ser bíblica. ¿Por qué es importante, hermanos, que ustedes sepan esto? Porque la persona, un miembro de la iglesia, o el pastor, o el que es profesor de escuela dominical, siempre tendrá que dar un consejo a un amigo, a un hermano, a un familiar, y casi siempre las personas dan el consejo de lo que le parece, de su experiencia, de lo que ha escuchado o de conocimientos psicológicos. Por favor, nosotros damos consejería usando la Biblia, bíblica, es consejería bíblica. Entonces, por eso es que es importantísimo que ustedes que son servidores de la casa del Señor tengan muy presente que lo que vamos a tratar de hacer es que ustedes se proyecten hacia los demás hermanos sirviéndoles de la mejor manera. ¿Cómo? Enseñándoles lo que dice Dios que debe hacerse en cada lugar.
Por eso se tratará de diseñar, se tratará de crear esas formas de predicación bíblica. Yo les digo siempre a los hermanos, a los jóvenes, a los hermanos que están aprendiendo, recuerde que el psicólogo le quita la telaraña, pero Dios le quita la araña a la gente. Entonces, la enseñanza es mucho más profunda. Así que de esto se trata este curso de predicación bíblica. Vamos a usar la Biblia y por eso vamos a diseñar y a crear ese sermón bíblico y también predicarlo. Así que, según los objetivos que tenemos para este curso, es que nosotros trataremos de explicar el lugar de centro que ocupa la palabra de Dios y la predicación de esta palabra en el quehacer de la iglesia. Trataremos de interpretar textos bíblicos para ser predicados, para ser expuestos, y trataremos de diseñar sermones eminentemente bíblicos. Y trataremos, puede que, aprender a realizar predicaciones de manera eficaz. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, pastor, está claro. El libro que se va a usar es el recurso que es de el texto de Pablo Jiménez, Principios de Predicación. Ese es el texto que nos han dicho y usted debe leerlo. Ahora, hermanos, me gustaría que usted, antes de que nos concentremos en este tipo de reunión, usted venga estudiando. Y me gustaría que usted lo haga. Que usted tome en su determinación que usted va a ser un estudioso. Del recurso que tiene su libro, lo va a estudiar, lo va a analizar. Yo quiero escuchar esos amén. Amén. Amén, pastor. Sí, trataremos Amén, de pastor. cumplir. Sí. Mire, yo estudié medicina, yo me gradué médico. Y una de las formas de cómo poder ver a las clases, un capítulo entero que era como unas 20 páginas, era de ir estudiando. Cuando yo iba a la clase, yo no entendía todo. Entonces, si nosotros venimos al encuentro sin leer, sin estudiar, sin comprender, realmente no podemos apreciar todo. Recuerde, usted no viene aquí solo por tener un título, usted viene para estar capacitado para defender la palabra de Dios en todo campo, en todo terreno, ¿sí? Por eso, hermano, el texto que usted tiene, ese texto se lo tienen que leer. Debe ser leído el texto, ¿verdad? Pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen más de una Biblia, más de una versión bíblica, más de una traducción bíblica? ¿Cuántos de ustedes? Pastor, personalmente yo tengo la Reina Valera, sin embargo, esto de la tecnología es una maravilla porque nos permite ver las diferentes versiones, ¿no? Ya, solo le pregunto porque, mire, es importantísimo toda persona que va a estudiar la Biblia y para prepararse para sermones necesita tener muchas traducciones. Mire, Dios me dio la oportunidad este mes de poder estar con mis hijos. Ellos viven en España. Yo estuve en España, recién llegué ayer. Y me invitaron a predicar y me dieron un tema. Y ese tema de predicación es el asunto que está en Mateo 18:15. Mateo 18:15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te escucha, has ganado a tu hermano.
Entonces, ¿qué más sigue ahí? Si no leemos, no podemos entender qué más debemos hacer. Pero si nosotros leemos, por ejemplo, Lucas, en el libro de Lucas, vamos a encontrar que Lucas dice, si se arrepiente, perdónale. Es decir, le da el complemento de lo que yo debo hacer. Entonces, toda la respuesta está en la Biblia. No podemos sacar de otros libros. En la Biblia está todo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, este curso, en este curso trataremos entonces de hacer de esta manera. Según lo que está descrito para este curso, entonces, eh, eh, para aprobar el curso es necesario asistir regularmente a las clases. Hoy día yo no tomaré en vista de nada, porque hoy día no vamos a hacer nuestro primer encuentro, pero necesita asistir, ¿verdad? Entonces yo voy a tomar lección al final, en medio o al principio. No, no vamos a tomar. También hay que participar activamente. Esas preguntas, esas repreguntas, ese criterio de ustedes de lo que conocen para ser transformados. Por tanto, tienen que estudiar el texto para la predicación. Entonces, ahí tienen ustedes una serie de formatos que vamos a usar. Y entonces ustedes tienen que hacer eso. Tienen que escribir un sermón y tienen que predicar. Uno de ustedes, uno por uno, va a ir predicando. Desde aquí, yo los veo de lejos en la predicación y será muy interesante, ¿verdad? Yo aprendí así, yo aprendí así. Nosotros mismos nos evaluábamos y yo pienso que entonces, mis hermanos, eh, los criterios de evaluación. Habrá un trabajo escrito que se mande a hacer. Ustedes tendrán los bosquejos de los sermones que van a hacer, el bosquejo del examen, de la predicación que van a tener y la asistencia. Todo eso, pues, da un puntaje que ustedes lo tienen en el libro, ¿no? Por lo tanto, ese es lo que vamos a hacer. Así que, ¿alguna pregunta hasta aquí de cómo se desarrollará este curso? Personalmente me gusta más presencial, pero vamos a tener que hacerlo de esta manera. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Pastor, entiendo que el examen final La es predicación, una predicación así individual. es, así es. Es una predicación. Ahora, en la predicación, yo quiero que ustedes sepan que ustedes tienen modelos. Tienen su pastor, tienen otros pastores de la televisión, y entonces aquí en su predicación tienen que ir los pasos que dice el texto que ustedes van a estudiar. No van a coger el modelo, va a predicar como Gigi Ávila, va a predicar como quién, eh, Benny Hinn o como eh, Jorge Mitián. No, no, no. Usted va a seguir los pasos. Vamos a hacernos tomar muy en cuenta los pasos que dice el texto, porque vamos a centrarnos a un modelo. Más adelante, ustedes ya desarrollarán otros modelos, pero aquí nos vamos a fiar a este modelo de predicación bíblica. Un modelo que tiene 3 pasos, y esos 3 pasos es lo que vamos a evaluar cuando usted esté desarrollando. Amén. Amén, pastor. No, no hay ninguna pregunta, todo está claro. Está claro, está bien, ¿no? Muy bien. Quiero que ustedes sepan, hermanos, que yo soy pastor en una iglesia en Guayaquil, la iglesia de Amistad, una iglesia medianamente grande. Tenemos 3 cultos el día domingo y con aproximadamente un grupo de personas que rotan el día domingo
alrededor de unas 700 personas, ¿no? Es una iglesia mediana, es una iglesia que estamos siempre aprendiendo y pues estamos aprendiendo, ¿no? Tenemos 5 obras eh, que estamos ahorita trabajándolas y estamos allí actualmente formando 2 nuevos jóvenes que lo estamos formando para que sea nuestro relevo. Ya nos gusta enseñar, nos gusta dar toda nuestra experiencia a favor de ustedes. Así que por eso siempre digo, pregunten, pregunten. Si no sé, lo voy a estudiar. Y si sé, lo hacemos. Amén. Muy bien. Entonces, nuestra materia es predicación bíblica. Yo quiero escucharle a ustedes qué entiende por predicación bíblica. En pocas palabras, ¿qué entienden ustedes por una predicación bíblica? Amén, pastor. Entiendo personalmente que la predicación es todo lo que la Biblia dice. Puedo entender en resumidas palabras, pastor. ¿Ya? ¿Alguien más? Pastor, Amén, pastor. Vaya. Pastor. Ay, perdón, mi hermanita se ganó más. Amén. Yo entiendo que es proclamar un mensaje basado a las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Se entiende que toda predicación es bíblica, ¿no es cierto? Cada vez que vamos a la iglesia, todos los pastores hacen predicación bíblica. Así es, ¿no? Sí, 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 pastor, porque la predicación bíblica, ya su nombre lo dice, que se refiere a la actividad de comunicar y explicar las enseñanzas que están en la Biblia. Pregunto, ¿todas las predicaciones que ustedes escuchan son bíblicas? Deberían estar basadas en la Biblia. Bueno, basadas sí, pero ¿son bíblicas? mi hermano como iglesia del pacto, sí, porque nosotros tenemos el tema de decir en dónde está escrito, ¿no? Entonces nos basamos en las escrituras. Bueno, sí, así es. O sea, sí, Así es. pastor, debería ser, pero muchas veces el conocimiento, la falta de, de, de pronto de lo que vamos a aprender, ¿no? Muchas personas, muchos líderes no tienen este tipo de conocimiento y no, pues, o sea, no es necesariamente bíblica y más es emocional. Bueno, vea usted. Muchas personas piensan que usar la Biblia desde el punto de partida de una predicación es usando la Biblia, ¿cierto? Pero yo le voy a hacer una predicación, no, un análisis del texto, de un texto para que ustedes vean que no es solamente usando la Biblia, sino un texto. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice, ¿alguien tiene la Biblia? Mateo 7, perdón. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Amén, pastor. Ajá, diga, a ver, léalo, por Dice favor. así, Mateo 27, 22 y 23. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Muy bien, muy bien. Entonces, yo voy a hacer la predicación bíblica y les digo, escrito está que ya no es para este tiempo el que haya milagros, el que haya profecías, el echar fuera demonios, porque Jesús condena que eso se haga. Escrito está. Estoy predicando
haciendo una predicación bíblica? No, pastor, porque está fuera del contexto. Bueno, no está. Entonces, no está, ¿no es cierto? Estoy usando la Biblia y está ahí diciendo, apártese de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Ahí el texto está diciendo, porque usted dice salió fuera del contexto. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Estoy usando la Biblia con un propósito diferente para que la Biblia respalde mi opinión, respalde lo que yo quiero que las personas sepan. Solo estoy usando el texto para, entre comillas, poner credibilidad en el que me escuche. Entonces, ¿es esto una predicación bíblica? Está partiendo de la Biblia, está usando la Biblia, pero no es bíblica. Ya lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, yo le pongo este ejemplo así un poco grotesco. ¿Y sabe usted quiénes hacen este tipo de enseñanza? Pues este tipo de enseñanza se hace en los señores testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen esto. Y yo les estoy tomando el texto de lo que ellos utilizan para decir que ya Jesús ve como algo malo que alguien pues haga esta actividad de poder echar fuera demonios, de profetizar, de hacer milagros. No, no. Entonces ellos lo tuercen, ¿no? Entonces, no por usar la Biblia, no por tomar textos, ya se convierte en una predicación bíblica. Yo quiero esto dejar muy claro a ustedes, porque hay un sinnúmero de personas que van a optar la Biblia. Entonces, quiero que ustedes sepan que la predicación bíblica es aquella que toma como punto de partida para la predicación una porción de la escritura. Pero eso no es todo. Eso es simplemente la parte inicial. Toma una parte de la escritura para la predicación. Y eso lo hacemos todos, absolutamente todos, ¿verdad? Entonces es importantísimo, hermanos, que ustedes sepan que no por usar la Biblia se convierte en una predicación de tipo bíblica. Tiene que haber otros elementos, tiene que haber otras circunstancias de que nos hace que la predicación sea bíblica. Amén. Yo quisiera escucharles a ustedes cuál es su criterio con este ejemplo que les puse, que es un ejemplo real, no es que a mí se me ocurre, porque los señores de Jehová, así es que dicen a la gente, así es que van diciendo cosas que están sacando fuera de su real validez o contexto a toda la predicación. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? Yo a veces me salgo un poco del libro para darle las enseñanzas, digamos, la experiencia que tenemos en cuanto a esto de la predicación. No por usar la Biblia se trata de una predicación bíblica. O sea, ¿Algún pastor, criterio? en ese, mm, podría decir que para eso, o sea, ciertamente deberíamos de estar bien capacitados para poder, sobre todo, poder identificar y no podernos dejar llevar, ya que, como dicen, ¿no? Muchas de las veces distorsionan la palabra, pero si no Sí, estamos preparados, si no tenemos el conocimiento adecuado, nosotros podemos caer ahí mismo. sí, Entonces, el mismo hecho de que nosotros nos podamos preparar, de que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento de la palabra, realmente eso nos va a ayudar a poder estar alertas y estar preparados para ese tipo de cosas. muy bien. Pero usted que va a predicar puede caer en lo mismo, usar un texto bíblico para que es de apoye el tema que usted quiere hacer. Mucho se usa eso para corregir a nuestros hijos. Ese es el gran problema. Eso hace para corregir hermanos en la congregación. Entonces,
este es un problema bastante serio. Por eso, mis hermanos, yo quiero que ustedes estén conscientes que el punto de partida de una predicación bíblica para un sermón es la escritura. Pero esto no es todo, esto es una primera parte. Mucha gente coge la escritura, dice un texto y se pone a hablar cualquier cosa. Pero si viene siendo el punto de partida de una predicación bíblica es la escritura propiamente dicha, eso no es todo. Hasta aquí estamos entendiendo, ¿no? Estamos entendiendo. Amén. Muy bien. Ahora, hermano, por favor, a mí me gusta mucho poner ejemplos porque yo necesito que usted esté muy claro en esto. El libro Los Hechos habla de un evento importante que es que Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración y ahí se encontraron con un paralítico de nacimiento y el paralítico estaba ahí porque pedía caridad. ¿Ustedes conocen esa historia? ¿Sí la conocen, no es cierto? Muy bien. Y Pedro le dijo a este hombre, míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús, levanta. ¿Qué le dio Pedro? ¿Qué le dio Pedro? Palabra de ¿Aló? Dios. Palabra de Dios. ¿Qué le dio? ¿Qué sería? Esperanza en la palabra, me parece. Esperanza. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo quiero escuchar a más personas, quiero escuchar. Quiero escuchar. Quiero escuchar a más. Por favor. Lo que Me dio tenía la mano Pedro, para levantarlo. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué le dio Pedro? Él le dijo, no tengo plata porque él esperaba dinero. Él esperaba una limosna, pero no tengo plata ni oro, pero que tengo te doy. ¿Qué le dio Pedro? tenía el Espíritu de Dios. ¿Qué le dio? La sanidad por medio del Espíritu Santo. Ya, mire, hermano, ustedes están diciendo de memoria esto. Ninguno de ustedes me ha dicho, voy a ver qué dice el texto. Hechos capítulo 3, versículo 6. Y la clave está en el versículo 7. ¿Qué le dio? Hechos capítulo 3, versículo 6. Y la clave está en el 7. ¿Qué le dio? Le dio la mano, dice, tomando de la mano. Hermano, le dio un servicio. Recuerde que era Sí. un paralítico de nacimiento. ¿Sabía caminar? ¿Había un momento caminado? No. Entonces, ¿qué es lo que le hizo? Lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Ahí está el verdadero servicio. No le dio fe, no le dio esperanza. Le dio soporte para decirle, así es que camina, así es que se levanta. Entonces, mire, cuando nosotros vamos a tener una predicación bíblica, tenemos que ver todos los detalles. Y eso yo quiero decirlo para que usted aprenda a que toda la respuesta que usted tiene que dar es bíblica en la predicación, ¿verdad? Y así un montón de situaciones que nosotros pasamos por alto y no debemos pasar por alto nada. Amén. Mire que somos lectores de la Biblia y pasamos por alto muchas cosas. Muchas cosas. A ver, vamos otra vez. Yo estoy ahorita tratando de tomarlo a ustedes. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los apóstoles, los discípulos de Jesús?
cuándo recibieron el Espíritu Santo los discípulos de Jesús? Solamente lo estoy forzando a que ustedes vean cuán importante es que la predicación bíblica tiene una riqueza mucho más allá de usar solo texto. En Hechos 2 narra que los discípulos recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección. ¿Alguien dice algo contrario, diferente? En Hechos 1:8 habla, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me ¿Ya? seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? En Juan 20:22 también habla que Jesús sopló sobre los discípulos la tarde de su resurrección, diciéndoles, recibid el Espíritu Santo, la cual sirve Muy, muy de bien, los hermana. Juan 20. Ellos recibieron el Espíritu Santo antes de Pentecostés. Lo dice Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué recibieron en Pentecostés? ¿Qué recibieron en Pentecostés? Recibieron poder. Entonces, un, un estudioso de la Biblia, una persona que quiere predicar bíblicamente, debe entender que en la Biblia realmente reposa un contenido que tiene una forma y que tiene una función. Entonces, es importantísimo que cuando nosotros estemos preparando, veamos todo, y vamos a darnos cuenta de algo diferente. Mire, una vez un señor dijo, un pastor dijo que el pecado de, de David era porque había tenido relaciones sexuales con la mujer de Urías, estando ella menstruando. Mire, no sé dónde lo sacó, pero él lo dijo. Él lo dijo. Entonces, la gente dice un montón de cosas y estamos dispuestos solamente a aplaudir. Entonces, usted, cada uno de ustedes y yo y todos los predicadores necesitamos ser escudriñadores de la palabra de Dios y saber lo que el texto dice. Hay cositas que uno no lo hace, no lo entiende. Yo, hermano, me gusta predicar esto porque yo necesito saber que la respuesta está en la Biblia toda la vida. Amén. Está en la Biblia. Cuando la gente que acompañaban a Marta y María y Lázaro, cuando murió Lázaro, se dieron cuenta que Jesús había hecho un milagro de la resurrección de Lázaro. ¿En qué momento? La Biblia dice que Marta le dijo a Jesús, ya son 4 días. ¿Y sabe usted que tiene su importancia los 4 días que dice ahí? Porque al tercer día la gente esperaba que vuelva a la vida la gente, pero al cuarto nadie podía decir que había vuelto a la vida, porque así normalmente pasaba, porque tenían un mal diagnóstico de muerte. Entonces la gente se levantaba.
Pero cuando dice 4 días, ya todo el mundo sabía que ese era un milagro. Y es importante, hermanos, que nosotros sepamos esto porque el diablo hace trucos y solo Dios hace milagros. Pero en la Biblia está todo eso, pero nosotros lo pasamos por alto, son detallitos que lo vamos a pasar. Todo está en la Biblia. Amén. Entonces, por eso, la predicación bíblica es una predicación que parte de la palabra de Dios, de la escritura, parte. Pero eso no es todo. Amén. Entonces, un sermón es bíblico cuando parte de tomar una porción bíblica. Eso es verdad. Muy bien. Este es nuestro punto de partida. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya nos hemos dado cuenta que podemos nosotros desviarnos. Entonces tenemos que ver todo. Muy bien. Ahora, ¿cuántos tipos de sermones existen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos tipos de sermones existen? Antes que todo, hermana, ¿cuánto tiempo tenemos? Le han dicho a la hermana Charito cuánto tiempo tenemos. El que usted disponga, pastor. No, es que cada uno tiene su tiempo, pero bueno, vamos a ver. Generalmente, bueno, toman los profes que toman el tiempo. Por ejemplo, el hermano que nos va a dar clases mañana, solo tenemos 1 hora y media. En otras clases hemos tenido 2, pero ahí ya depende de usted como profe qué tiempo dispone. Ya, bueno, es que no podemos dar nada. Bueno, vamos a ver bien. Yo voy a hablar con la hermana Charito. Bien, entonces, hay 3 tipos de sermones. El primer sermón, Pastor. Pues, hermano Virgilio, soy Charito, Dara está conmigo en el carro. Usted Sí. tiene hasta 2 horas en la clase, entonces ya. eso es cuestión de usted, ¿sí? ¿Ya? Ya, muy bien, Entonces, hermano. con todo gusto. Bendiciones a todos y saludos a todos. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias. Entonces, mi hermana Yolanda, usted me toma el tiempo porque yo hablo bastante. A ver, Ok, ahí, por favor. Sí, porque es importante. Bien, entonces, cuando hablamos de predicación bíblica, nosotros tenemos que saber que hay 3 tipos de predicaciones bíblicas o de sermones bíblicos. El uno es un sermón textual. El sermón textual. Entonces, este es un sermón que toma un versículo. Toma un versículo. Y sobre ese versículo desarrolla toda una predicación. Por eso se llama el texto. Sermón textual. Por ejemplo, Juan 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16. Lo tomamos el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, ese texto nos puede dar lugar a diseñar un sermón de tipo textual, lo que dice el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? Bueno, que hay un motivo para que Dios nos salve. ¿Cuál es ese motivo? ¿Cuál es ese motivo? el amor que nos tiene. El amor de Dios, el gran amor de Dios. Ese es el motivo, ¿no es cierto? Entonces nos ponemos el primer motivo. Primero, motivo de la salvación es que Dios nos ama. Dios nos ama. Muy bien.
Ya sabemos la primera porción. La segunda porción. La segunda porción. ¿Cuál es? Que mandó a su hijo, mi hermano pastor. La salvación se realiza por medio de un mediador. Entonces, ha dado a su hijo unigénito. Entonces, Dios proveyó el medio para salvarnos. Es su hijo. Ese será el segundo punto. El tercer punto. ¿Cuál es el propósito de salvarnos? Pues que Que tengamos vida eterna, que no nos perdamos y tengamos vida eterna. ya, entonces, que si tenemos fe en Jesucristo, nosotros podemos tener vida eterna y no nos perdamos. No termine nuestra vida en la tierra aquí. Entonces, vamos a ponerle un tema a ese sermón. A ver, quiero escuchar. Y hermano pastor, ¿podría ser la salvación? Ah, sí, estamos bien con la salvación. Por ahí vamos. ¿Qué más? Usando esos 3 puntos sobre ese tema, ¿qué tema le pondría ese sermón? El amor incondicional de Dios. Bueno, amor incondicional de Dios. Esperanza para la vida. Esperanza para la vida. Bueno, mire, podemos poner varios temas, ¿no es cierto? Al sermón. No, yo creo que el tema, aunque se lo define un poquito más, es salvados por amor. Somos salvados por amor. No merecemos nada, porque nos ama Dios es que podemos ser salvos. Lo único que nos pide es tener fe. Entonces, ya está el sermón hecho, ya está estructurado, ¿sí ve? Pero partiendo de un texto, por eso es que se llama sermón textual. Un texto. Ese texto me da el punto de partida. Yo tengo que extraer del mismo sermón, perdón, del mismo texto, los puntos del sermón. El motivo de la salvación, el medio de salvación y el propósito de la salvación. Ya tengo los 3 puntos y sobre eso voy a ir predicando. Y ese es un sermón textual. Bueno, el más facilito parece. Es facilito, ¿verdad? Póngase a predicar. Así es. Bueno, no tan fácil, pero vamos a aprender paso. Ya, pero si ve cómo hay este tipo de sermón, que es un sermón bíblico, pero se llama este sermón textual, porque cojo una porción del texto y ya está. Ahora, ya mismo vamos a ver cómo sacamos esto rápido, porque ahí viene la aplicación del método que este autor es que nos va a enseñar. Hay un método por el cual llegamos a esto rápido. Y si ustedes siguen ese método, van a llegar a eso, ¿no? Es el método que yo uso en mis predicaciones. Para mí es el método más efectivo para poder enseñar a la iglesia. Muy bien. Ahora, hay otro sermón que es bíblico, pero no es textual. No coge un texto, sino que ahora es un sermón expositivo. Es decir, que coge una gran parte, una gran porción, una unidad del texto bíblico para presentarlo a la congregación, y ese es el sermón expositivo. Es una unidad, puede ser un capítulo o puede ser una porción de un capítulo. Entonces toma más de un texto, más de un versículo para poder realizar esa temática. Entonces, este sermón puede ser muy extenso o puede ser
no tan extenso. Así que vamos a ver. Podemos tomar la parábola del buen samaritano, por ejemplo. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 27, al 37. Todo la parábola del buen samaritano. Entonces tenemos ahí una narrativa de la parábola en donde nosotros sabemos que un hombre fue asaltado, fue dejado en el camino y hubieron tres personajes que pasaron y uno de ellos, religioso, pasó de largo. Otro que tiene que ver con servicio también religioso, pasó de largo, pero hay uno llamado el samaritano, ese lo vio, se acercó, lo curó, lo vendó y lo llevó a un sitio seguro y pagó para que continúe ayudándole. Entonces, aquí tenemos todo un conjunto temático que vamos a exponer este texto. Entonces, ¿por qué Jesús contó esa parábola? Si están leyendo, ¿no? Lucas 10, capítulo 25 al 37. Ahí está la parábola. ¿Por qué contó Jesús esa parábola? Porque un intérprete de la ley se levantó para probarle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la ocasión de esa parábola? Siempre cuando veamos parábola es ¿por qué Jesús dijo? Porque la parábola es una enseñanza de Jesús, es una manera de enseñar tan sencilla, pero se enseña con el ejemplo, desde el ejemplo. Entonces por eso cuenta la historia, esta parábola. ¿Por qué lo hizo? Siempre en toda parábola hay la razón por qué Jesús contó esa parábola. No sé, para mí sería que no necesariamente por ejemplo, ahí dice que pasó un sacerdote. El sacerdote creía en Dios, o sea, predicaba de Dios y predicaba de las buenas obras. Lo mismo el levita. Pero los ratos le vio a un hombre que necesitaba y no vivió la palabra, o sea, no cumplió con la palabra que él predicaba o él hablaba. O sea, no pudo hacer con hechos. Y muchas veces nosotros también somos lo mismo. ¿Alguien más? O sea, yo creo que para enseñarnos cómo debemos amar al prójimo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Mire lo que dice el verso número 29 del capítulo 10. Estamos. ¿Alguien me dice algo? ¿Qué dice el 29? Bueno, que Hay una, también dice, hay una pregunta que le dieron. ¿quién es el prójimo? Y realmente Esto. Jesús anteriormente enseñó que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Ya. Entonces, el prójimo es el que está más cercano a nosotros. En este caso era el que estaba herido Ya. en Pero la calle. hermanos,
hermanos, enseñarnos la manera correcta de cómo vivir. ¿Cómo amar? hermanos, yo quiero rogarle, por favor, usted no ponga lo que usted ha escuchado a decirlo. Usted, a partir de ahora, usted va a responder con el texto, con el texto. Nosotros siempre respondemos desde la perspectiva de nuestra experiencia, de lo que creemos, de lo que hemos escuchado. Usted que va a ser un predicador bíblico, usted tiene que ir al texto. Si hay una pregunta, usted vaya al texto. No vaya a lo que usted ya sabe de antes. No, 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 no. Va al texto. Va a decir en este. Entonces aquí Jesús dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús va a enseñarle quién es el prójimo y lo que se debe hacer por el prójimo, ¿cierto? Entonces, la predicación puede tener, la predicación expositiva es de un cuerpo más grande, una unidad bíblica o textual más grande para que nos inducen a tener una predicación. Por ejemplo, esta predicación, la gente dice la palabra buen samaritano, pero podríamos nosotros decir el peligro del legalismo en la iglesia. Podemos predicar sobre esto. El peligro de no amar a todos. El peligro de la marginación en la iglesia. Entonces, hay varias formas de que podemos abordar. Entonces, en la unidad temática, en un texto, puede ser un capítulo, puede ser un versículo, etcétera. Es importante el sermón expositivo, o sea, expone toda la idea. ¿Alguna pregunta, alguna cosa, mi hermano? Por favor. Yo siempre estoy trabajando con los hermanos, es que no se habla desde mi pensamiento, desde lo que yo conozco, se habla abriendo la Biblia, buscando en el texto para poder hablar. No se habla, un predicador no puede hablar como habla un hermano que recién ha llegado a la iglesia. Una persona que quiere dar un sermón bíblico necesariamente debe ir al texto. La mayoría de los predicadores no van al texto. Y yo en la iglesia siempre lo estoy, siempre en las iglesias o en los cursos que doy, les digo, por favor, vaya al texto. No piense lo primero que viene a su mente. Vaya al texto. Porque el texto le dice lo que es. El texto le dice lo que es. A ver, vamos otra vez. Yo estoy tratando de hacer ejercicio de ustedes porque yo quiero que ustedes peguen del hecho de su pensamiento la rápida respuesta, lo que se viene a la mente. No, ustedes son personas que ahora dicen, vamos a ver lo que dice el texto. Entonces, yo siempre estoy buscando cómo estimular ese instinto de no apresurarse en hablar lo que ustedes saben, sino ir al texto, ir al texto, ir al texto. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Perdón, ¿a quién Jesús le dijo el texto que dice Juan 3:16? ¿A quién le dice? ¿Con quién está hablando? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Con quién está hablando?
Bueno, en algunas Biblias te viene como un título, ¿no? Que dice cuando le habla a Nicodemo. Eso, está hablando con Nicodemo. Muy bien, muy bien. Eso es importante. Mire, ¿con quién habla? Con Nicodemo. Muy bien. Porque hay gente que dice, esto nos dice el Señor a nosotros. No, le dice a Nicodemo. Ahora, ¿por qué le dice a Nicodemo lo que le dice? ¿Por qué le dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué le dice? ¿Qué está en Juan 3, Juan capítulo 3, versículos 2 y 3? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, Y Juan 3, entonces, 16. Juan ajá, 2 y 3. Juan 2 y 3. Juan, perdón, el capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Qué dice? Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo, Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Jesús le respondió, Te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Muy bien. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo lo que está en Juan 3, 16 a Nicodemo? ¿Por qué le dijo eso? porque es importante que nosotros conozcamos el amor de Dios por la humanidad. Recuerde, mi hermana, que yo le he dicho, vea el texto. O sea, yo tengo que trabajar mucho en que usted vea el texto, que el hermano vea el texto. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 2? ¿No es verdad que Nicodemo le dice, sabemos que tú has venido de Dios como maestro? Para Nicodemo era un maestro. Y Jesús le dice, no ha mandado ningún maestro, ha mandado a su hijo. ¿Si ve que es la respuesta? ¿Si ve la respuesta, no es cierto? ¿Qué dice? Amén. Pastor, Amén. Toca observar bastante, o sea, la lectura, comprender Es- Eso es y lo que yo aprender. Ujú. esto para diseñar y para que sermones bíblicos, necesitamos estar mirando cada detalle, cada situación, porque si no, hermano, es que nosotros siempre estamos en tendencia a lo que tenemos en mente, a lo que viene. No, es exactamente lo que dice el texto. Vamos a ver lo que dice el texto. Mire, hay mucha gente que cree que nacer de nuevo es venir a Jesucristo. Pero eso no lo dice el texto. ¿Qué dice el texto? Juan 3, 3. dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Muy bien, muy bien. Entonces, el que no nace de nuevo no puede ver, no puede ver. No habla de no puede entrar. Está diciendo una cosa muy diferente a lo que normalmente la gente dice y predica. Yo quiero que ustedes, por favor, si hay algo que no está de acuerdo, me dicen, sabe que no estoy de acuerdo. Porque yo, una de las cosas que le oro a Dios es jamás salirme de la enseñanza de la doctrina correcta. Es, sí, esa es mi oración todos los días. Pero hay un gran problema de que la mayoría de nosotros, los que predicamos, no nos fijamos en el detalle de la Biblia. Más adelante,
yo creo, no sé si en el versículo 4 o 5, que dice que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar. No puede entrar. Y es diferente. Una cosa es que entre y otra cosa es que vea. ¿Cuándo nace de nuevo una persona? Cuando cambia su manera de pensar acerca de Dios. Ahí nace de nuevo. Usted, cuando vino a Cristo, usted no quería saber nada nada de Dios ni nada. Y solo cuando usted cambió su manera de pensar, usted atendió que le presenten la oferta de Jesús y entonces usted vio el reino de Dios y estuvo dispuesto a aceptar para nacer del Espíritu. Y cuando usted nace del Espíritu, entonces usted entra al reino de los cielos. Pero muchos piensan que es lo mismo. Entonces, yo les doy esa porción bíblica para que usted vea cuán importante es que no es lo mismo predicar un texto que predicar un bloque temático. En este caso, Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6, no es lo mismo. Ahí hay mucha enseñanza. Entonces, el sermón expositivo se fundamenta en una unidad bíblica que tiene un mensaje único. Puede ser muy extenso o puede ser poco. Y el mejor es, un ejemplo, perdón, es Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, que es la parábola del buen samaritano, para explicar un problema que no querían entender quién era el prójimo. Pastor, una pregunta antes de pasar a eso, por favor. ¿Sí? Justamente yo estaba consultando en las diferentes versiones. Bueno, yo tengo dos versiones. Y en la Reina Valera sí dice textualmente ver el reino de Dios. Pero en la palabra de Dios para todos dice entrar. Entonces, como usted dijo, entrar y ver no es lo mismo. Claro, porque es que, ¿Cuál es lo correcto? a ver, mi hermano, quiero que usted sepa lo siguiente. No es lo mismo una traducción, no es lo mismo una traducción que una versión. No es lo mismo. Una traducción es hecha del idioma original a un idioma, o el castellano, el inglés, el alemán, el francés. Es una traducción. Y una versión es que a alguien se le ocurre hacerle entender lo que dice el texto. Entonces él va poniendo lo que él piensa que puede ser. Por eso es que en las versiones, usted no puede quedarse con las versiones, usted tiene que ir a las traducciones. En las traducciones es que usted tiene lo que dice el texto, se tradujo. Pero en las versiones, usted por eso la versión, ¿cómo es? Tratado Nuevo Mundo, que es Te digo Jehová, ellos vienen y le ponen como ellos creen, porque son versiones, ¿verdad? Aunque dicen que es traducción la del Nuevo Mundo, pero no, son versiones. Entonces, tiene que saber usted la diferencia entre versión y traducción. Listo, pastor, muchas gracias. Entonces, existe otro sermón que es bíblico, pero es el sermón narrativo. Narrativo. Entonces, aquí es el contar historias. Este es un sermón que cuenta historias. Entonces, esa historia debe ser contada de tal manera que cobre vida en los oyentes. El mensaje del texto se hace muy evidente, se hace real en las personas. Entonces, este es un estilo de predicación sencillo,
pero que se hace para los niños. Son sermones que es una narrativa. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los 10 leprosos, hay una historia ahí, ¿cierto? Entonces habla de que se acercan a Jesús y les dice Jesús que vayan al sacerdote y que mientras se fueron se vieron limpios y uno solo regresó. Entonces era narración. Entonces uno tiene que hacerlo, el sermón, en la narración, apegado a lo que va diciendo, pero sacándole provecho a despertar emociones en la gente, despertar juicios, pensamientos en las personas. Entonces, es bíblica, pero es de tipo narrativa. Generalmente se utiliza mucho en los cultos evangelísticos, el sermón narrativo. Se cuenta una historia y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, el contar historia. Ahora, usted si sabe contar historia está bien, pero si no sabe contar historia. Ahora, la historia que usted cuenta es la que dice la Biblia, no la que se cree o la que piensa. Porque hay mucha gente que a lo que va diciendo la Biblia le va poniendo otra cosa, ¿cierto? Por ejemplo, yo escuché una vez un sermón de la mujer que rompió el frasco de alabastro. Dijo, había una mujer que era señalada por todo el pueblo porque era una prostituta y ella, sorteando la barrera del desprecio social, fue a la casa de un cierto fariseo llamado Simón, al cual había llegado Jesús. Y se aprovechó esta mujer de que nadie la tomó en cuenta y ella se metió y se puso a los pies de Jesús y comenzó a llorar y comenzó a enjugar con sus cabellos, lavar los pies de Jesús. Luego rompe un frasco de alabastro y lo unge a Jesús en su rostro. Y va contando, ¿no? Pero le va poniendo una serie de narrativas ahí, pero tratando de no alejarse del texto. Entonces, es una vivencia como que se estuviera viéndole. Entonces, hay personas que tienen una capacidad de poder hacer esto, pero no alejándose del texto, siguiendo el texto, pero va poniendo la narrativa para que cobre vida, para que las personas pues puedan adquirir el conocimiento de lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces, la predicación, narrativa se utiliza más bien en evangelismo, ¿cierto? Entonces, hay estas tres tipos de sermones bíblicos: el textual, el expositivo y el narrativo. ¿Estamos? Son estos tres tipos de sermones. Y se puede usar, o sea, mire que la predicación es tan rica, ¿no? Uno puede coger un texto y a predicar. Uno puede coger una porción, un tema más grande, un capítulo y predicarlo. O puede una historia y contar la historia y sacarle provecho a esa historia. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús narraba las parábolas y lo decía, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Vale la pena continuar este estudio o qué? Sí, pastor, muy interesante y sí, vale la pena. Trataré siempre, hermano, de guiarles hacia bíblicamente, a hacer las diferencias, ¿no? En las personas que utilizan un texto y ustedes verán que coge el texto y en la predicación se van por otro lado. Y entonces el texto lo dejan abandonado. Pero a eso no nos ha sido llamado el Señor.
es aprovechar el texto para hacer entender. Muy bien. Entonces, hay dos tipos de predicación: la predicación bíblica y la predicación temática. La predicación temática es la que usted tiene un tema que quiere aprovecharse. Por ejemplo, va a hablar de la ideología de género. Es un tema social y usted dice, bueno, ¿qué me puede decir la Biblia? ¿Cómo puedo utilizar los principios bíblicos para desarrollar este tema que tengo yo? Entonces, la predicación, hay una predicación temática que también va a usar en los textos bíblicos, pero que tiene otro tipo de connotación. Entonces, la predicación temática siempre va a partir de un asunto de interés general. Por ejemplo, hablemos de la guerra ahora, de la guerra que está en Irán. Ese es el tema. Y entonces la gente entra ahí a la escatología, entra a usar los textos escatológicos y algunos se van a Ezequiel, otros a Daniel, otros a Apocalipsis, y ahí usando texto le dan un carácter, un sermón temático, ¿no es cierto? Entonces, los sermones temáticos parten de un asunto de interés general, que puede ser simplemente un asunto social, un hecho que está aconteciendo, o simplemente para defender un asunto doctrinal también. Por eso los sermones son doctrinales. Ahora, hermanos, yo quiero pedirles, por favor, usted no dé predicación doctrinal, no lo dé. El que da predicación doctrinal es el pastor de la iglesia, porque el pastor tiene la preocupación de cuidar la sana doctrina. Quien no ha asumido ese rol, él siempre se deja motivar por las influencias de la cultura y entonces va guiándonos hacia otro lado diferente a lo que quiere decir el texto, porque la religión y la cultura van de la mano, van mezcladas, siempre, no se las puede separar, siempre va. Entonces, el sermón temático puede ser doctrinal. Usted asume, por ejemplo, la salvación es un tema y usted entonces va a buscar los textos que apoyen lo que realmente puede ser salvo, ¿no, verdad? Ahora bien, pregunta para ustedes. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús que trajo a esta tierra? ¿Cuál es el mensaje? Yo trato de no guiarme todo lo que está en el texto, ¿no? Sino de darles a ustedes herramientas que ustedes vean bíblicas de cómo nos tenemos que despertar para no poner cosas que son diferentes. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Dónde está escrito el mensaje de Jesús? En Marcos 1:15 dice, Eso es. diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creced en el evangelio. Creer, creer. Creer en el Evangelio, no crecer. Hermanos, les felicito. Bien, el texto escogido, así debe ser. Así es que tiene que ser. Muy bien. Entonces, el evangelio, debo creerlo. Ahora bien, ¿qué es el evangelio para creerlo? El reino se ha cumplido.
El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para creerlo? Yo debo creer en el Evangelio. ¿Qué debo creer? Las buenas noticias. Sí, pero ¿cuál es esa buena noticia? Eh, el reino de los cielos. Volvemos al artículo de Juan 3:16, el amor que tuvo Dios para con nuestras vidas, que dio a su único hijo y que vino a la tierra, murió por nosotros, por los pecados de la humanidad, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ya, pero mire usted, dice, cree en el Evangelio. Y nosotros, yo lo que quiero, yo les estoy presionando para que ustedes no respondan sin ir al texto. Porque nosotros pensamos no en el texto, sino en lo que lo sabemos. Entonces, por favor, para saber lo que es el Evangelio, que ustedes lo saben, pero ustedes van a predicarlo. Y la gente a veces dice, uy, ¿qué es el Evangelio? Pregunta usted, una persona. Y usted, ¿dónde? Entonces, coge la Biblia rapidito. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Por favor, tómelo para que usted ya lo certifique y lo diga. Así dice el texto. ¿Qué dice? Lo que yo debo creer, lo que toda persona debe creer en el Evangelio. ¿Qué dice? Primera de Corintios. Así dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? Yo debo creer ese Evangelio, esa buena noticia. Es que Cristo murió por mis pecados. Y la buena noticia es que Él murió y no se quedó muerto, sino que resucitó entre los muertos. Esa es la buena noticia que debo creer. Entonces, si yo no voy al texto, entonces yo no puedo dar una predicación textual, no puedo ni un sermón bíblico. ¿Por qué? Porque siempre estoy pensando desde lo que yo sé, de lo que pienso. ¿No? El predicador debe ir al texto. ¿A dónde está eso? ¿A dónde está? Todo, la Biblia toda la explica. El problema nuestro es que nosotros cogemos un texto y ahí nos vamos. Y lo que pensamos, lo que vemos, lo que hemos recibido antes, no. Vámonos al texto, ¿no es cierto? Entonces, una persona para venir al Evangelio es que primero tiene que creer que Jesús es el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Debe saber que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Perdón que los estoy poniendo contra la pared, pero es que quiero que ustedes salgan de ese estado de que todo lo contestan rápido. No, a ver dónde está escrito, dónde está. ¿Por qué tengo que creer que Jesús es el Cristo? Vamos rápido. San Juan, por favor. San Juan, capítulo 21. Perdón, capítulo 20, versículos 30 y 31. Léalo, por favor. San Juan 20, 30 y 31. Amén, pastor. Dice así. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.
Amén. ¿Vio? Por eso que en el Evangelio la gente tiene que decir, saber y creer que Jesús es el Cristo. Ya no es solamente recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, no. Si ve cómo todo está en la palabra, todo está en la Biblia, pero nosotros, entonces si ustedes van a ser predicadores, yo soy predicador bíblico, yo tengo que saber dónde están los textos, dónde están. Amén. Amén. Entonces, las predicaciones temáticas son sermones doctrinales. Tiene que ver con la doctrina. ¿Ya? Tiene que ver con la doctrina y tiene también que ver con problemas sociales, ¿no? Son estas dos cosas. Cuando un tema social, cultural o una doctrina. Vamos a hablar sobre la doctrina, sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Vamos a hablar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos, hermanos, lo que nosotros debemos tomar en consideración. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Valió la pena este encuentro de este día? No quiero yo incomodarlos, pero necesito forzarlos a que ustedes ya no piensen solo lo que está en la cabeza, sino que vayan al texto y hablen por medio del texto. No puede ser que hablemos así nomás a lo que se me ocurra, a lo que pienso. No, escrito está y escrito está. A uno de ustedes dijo, lo que escrito está, así es, pero no hemos olvidado. Si usted quiere predicar esta palabra, entonces tiene que saber dónde están todas las cosas. ¿Algún comentario de usted? Amén, pastor. Sí, bastante importante y sobre todo muy valioso en estas lecciones que nos estaba dando, solo en estas primeras. Realmente para mí sí es estar contra la pared, porque realmente, como dice, muchas de las veces tal vez creemos que lo que pensamos o lo que decimos o interpretamos, eso es lo que está escrito y no es así. Realmente tenemos que tomar lo que verdaderamente dice la palabra y sobre todo que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y seguimos adelante, pastor. Sí, realmente es una clase muy importante y muy valiosa sobre todo. Ya. Muy bien. ¿Algún otro comentario? O también quiero decirles, hermano, que es importante que ustedes pregunten. Lo importante es que si yo no sé, le digo, sé, no sé. ¿Verdad? Yo le voy a decir, yo voy a ser sincero, pero si algo les puedo explicar con mucho gusto. Yo quiero es toda la experiencia que Dios me ha dado al estar pastoreando, al estar predicando, poder decirle a ustedes, esta es la situación que yo veo, porque yo soy muy crítico de esto, ¿no? De que se habla sin, sin ir al texto, sin ir al texto. Y todo está en el texto, como ustedes lo ven, todo está en el texto, vamos al texto. Y entonces cada vez debemos ser más gente de la palabra, de la Biblia. Bueno, pastor, una idea, ¿no? ¿Sí? Realmente va a ser un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo he estado acostumbrado a escuchar ¿qué se puede decir? Predicaciones. Bueno, cogen un texto y, como usted dice, se van de largo, ¿no? Como yo decía, por ejemplo, no sabemos de memoria o sea, qué dice algún texto, pero no podemos decir en qué parte está. Solo decimos de memoria. Y como que hemos estado enseñado a esos y como que nos va a coger de nuevo. Pero bueno, tocaría, en base a lo que se sabe, ver dónde está, en qué parte está escrito, como dicen o sea, decimos los de la misión, ¿no? ¿Dónde está escrito? O sea, ¿Dónde poder se saber dónde está escrito. Eso Amén. es. Ajá, amén. Así, hermano. Ustedes ven, yo me emociono mucho con la palabra porque me gusta estudiar, me gusta y todo lo que el Señor me va guiando, porque ya no, el Señor ¿cómo se dice? El Señor nos ilumina nomás. El Señor nos da discernimiento para aprender, pero ya no nos revela, ¿no? Solamente nos ilumina. Ya la revelación está escrita, la Biblia está completa y ya no hay más revelación. Pero en todo caso, mi hermano,
pues nos vamos a quedar hasta aquí por hoy día, porque hoy día vamos a respetar las 2 horas después, ¿no? Pero hoy día solamente porque también tengo un poquito los horarios míos de recién Dios me permitió volver de España, donde están mis hijos. Entonces ahorita ya estamos de madrugada ya. Entonces estoy todavía recién adaptando. El próximo encuentro será el próximo sábado. Así es, ¿no? Amén, pastor. Sí, Sí. pastor. Ya. Entonces, por favor, a las 7 en punto, yo dejo todo, hablamos y por favor venga leyendo, porque vamos a abarcar en la próxima ya el asunto de lo que los criterios de la predicación, ¿cierto? Que es la página número 4 del texto. ¿Entienden? La página número 4. De ahí para adelante. Amén. Vamos a quedarnos hasta aquí, mis hermanos. Amén, Eh, pastor. espero, mi hermana, por favor, no ser una persona que pretenda saberlo todo. Yo, yo realmente lo que hago es emocionarme por ver la palabra y ver cómo poder estimular a todos los hermanos a que no hablemos solamente así lo que está en la mente, sino vamos al texto y al texto y al texto y al texto y al texto, porque entonces nosotros podemos aconsejar bien a las personas, ¿verdad? Eh, mire, les voy a contar una historia de una hermana que vino a Jesucristo y esta hermana que vino a Jesucristo, unas hermanas le dijeron, ¿sabe qué? Usted ahora es una santa, aléjese de su esposo, ya no tenga ni relaciones con su esposo. Y aparte, porque él es un impío y ni sé cuánto, y un idólatra. Oiga, la señora se apartó. Un día yo fui a predicar en la iglesia y estaba predicando y el varón, el esposo vino y alzó la mano. "Ah, yo quiero aceptar a Cristo". Yo lo llamo y le digo, usted es pecador, usted quiere aceptar, no, sino que quiero a ver si me hago de la religión de mi esposa para ver si así me toma en cuenta. Y todas las hermanitas contentas, felicitándola, diciéndole que por fin vino a Cristo. No, es que en la iglesia la gente mal y destruye las vidas de las personas, ¿no? Por eso, mi hermana, yo me emociono con esta tema, esta asignatura, porque realmente es lo que yo aplico en mi servicio, en mi trabajo. ¿Amén? Para mí ha sido un honor poder estar con ustedes. Espero que el próximo sábado ya estemos con todo mental y cabalmente dispuesto ahí. Y por favor, venga leyendo porque quiero tener esta comunicación con ustedes, ¿no? Y si algo no está bien, me lo dicen, por favor, me lo dicen. Porque yo no creo saberlo todo y sí creo que mi interés solo es enseñar. ¿Amén? Vamos a quedarnos hasta aquí. Amén. Amén, pastor. Vamos a orar. ¿Alguien de ustedes quisiera orar para despedir? Hermano Carlitos. Amén. Amén. Oremos. Amado Dios, papito de los cielos, gracias le damos por este tiempo. Usted ha permitido entender más de su palabra, bendito Dios. Agradecidos por la vida de nuestro pastor Virgilio. Que usted abra nuestro entendimiento, porque en su palabra dice, si alguno tiene falta de sabiduría, de entendimiento, pídalo a Dios. Aquí estamos, bendito Dios, para pedir el entendimiento y la sabiduría que descienda de usted, Padre. Gracias por este tiempo, gracias, Padre, por poder volver a la palabra, bendito Dios, y no a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, bendito Dios. Y sabemos que su palabra es luz, dice, bendito Señor. Y enséñenos, bendito Dios, a hablar su palabra, bendito Dios, y también a tener temor y temblor, bendito Dios, porque también en su palabra dice, si alguno añade o quita algo de su palabra, somos culpables, bendito Dios. Y perdona por todo ello y enséñenos, bendito Señor, a vivir su palabra, a hablar su palabra, a enseñar su palabra, bendito Dios. Ayúdenos, Señor, porque para mí es muy difícil, bendito Señor,
pero con su ayuda podremos lograr, bendito Dios. Gracias por este tiempo que ha sido tan maravilloso, mi amado Señor, y bendiga a cada uno de mis hermanos, y en especial al hermano, al pastor Virgilio, bendito Dios. Le dejamos todo este tiempo en sus manos, mi gran Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo el próximo sábado. A la misma hora.